Bienvenido a Virtualiza desde cero. Mi nombre es Manuel Serrano y estoy aquí una vez más después de mucho tiempo. Lo sé, han pasado unos 2 meses desde mi último vídeo, pero es que he tenido ciertos problemillas técnicos con el equipo de grabación y sinceramente me gusta más o menos llevar una línea y una calidad en los vídeos, por eso he estado tanto tiempo sin grabar. Te ruego que me perdones, ya estoy aquí de vuelta y por supuesto voy a estar otra vez a tope y hoy os vengo con un pedazo de vídeo de VMware vSAN. Vamos a ello. Bien, ¿qué es VMware vSAN? Pues es la solución hiperconvergente del almacenamiento definido por software que creó VMware y que integró en vSphere en la versión 5.5. Es una forma de tener almacenamiento muy distinta a las formas comunes, que es con nuestra SAN, nuestro almacenamiento definido por cabina, o nuestro almacenamiento físico que solo puede ser utilizado por, cuando digo físico me refiero al propio del SX, que solo puede ser utilizado por ese propio SX. Bien, lo que creó en su día VMware es una solución en la que se forma un datastore dentro de ese clúster, dentro de un clúster del que forman los SX, que coge los discos físicos de ese SX para formar un solo datastore. Bien, en los modelos tradicionales de SAN tenemos nuestra cabina de almacenamiento, que puede ser por fibra, por NFS, por iSCSI. Lo más común en los entornos potentes suele ser tanto iSCSI o fibra. En el caso de la fibra tenemos un sistema en el que necesitamos nuestra cabina, nuestros switches de fibra, el cableado, las tarjetas de fibra de los propios SX, que tienen que tener tarjetas para poder tener esa entrada, ese punto de fibra. En el caso del iSCSI, lo más normal es tener una red separada del iSCSI, es decir, tenemos nuestra cabina de almacenamiento y una red propia de iSCSI con nuestros switches de red, etc. Bien, estos sistemas, como sabéis, son bastante caros de mantener, sobre todo porque hay una cosa fundamental y es que dependemos del fabricante, es decir, si la cabina es de MC, la cabina es de IBM, todo ese tipo de cabinas llevan un soporte, llevan un mantenimiento que hay que pagarlo íntegro y es muy caro, aparte de todo el sistema que hay que montar, es muy caro y además lo normal es que, a no ser que tu empresa sea muy pequeña, hay un grupo específico para llevar el almacenamiento. Bien, y luego llega VMware y saca un almacenamiento virtual en el que todos los SX que formen parte de un clúster pueden agregar sus discos físicos, son los discos que tenga ese servidor, para montar un solo datastore, que es el datastore de vSAN, y formar esa SAN virtual. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. Mínimo, tiene que tener un disco SSD para poder agregar almacenamiento a ese datastore. Es decir, necesitamos un disco SSD y en el caso de montar un sistema híbrido, un disco HD. Pueden ser solo sistemas, un disco All Flash SSD, pero no puede ser solo HD. Es decir, necesitamos algún tipo de SSD en ese SX, ya sea una tarjeta de memoria, un disco que es lo suyo, un disco SSD, cualquier cosa, pero mínimo tiene que haber un disco SSD o una tarjeta. Vamos a comprobar los requisitos mínimos que requiere VMware vSAN para esta instalación. Se necesita mínimo un disco SSD más un disco HD, como comentaba, en el caso de montar un sistema híbrido. En el caso de montar un sistema solo con SSD, pues discos SSD irán mucho más rápido. Requiere al menos de un clúster con 2 SX y un máximo de 64. Hasta hace muy poco, como he dicho, era un mínimo de 3. Requiere un vCenter, es decir, requiere un vCenter con unos SX y una licencia de vSphere, si no, no funciona. Y además tiene su licencia propia, que es una licencia que es similar a la de los SX porque va por procesador. Es necesario tener una tarjeta de red en cada SX dedicada a esto, es decir, una VMNIC dedicada a vSAN. En el caso de montar discos SSD totalmente, es decir, un sistema All Flash, necesitamos que esta red, estas tarjetas de red, sean de 10 GB. Y otro dato importante, como sabéis, en esta versión 6.5 VMware ya solo permite acceder a través de Web Client, pero si montas un sistema 5.5 o 6.0,
puedes acceder a través del antiguo Thin Client, el cliente de Windows, pero no puedes montar vSAN, no puedes configurar vSAN. Requiere Web Client, es decir, si quieres montar vSAN tienes que entrar a través del modelo, a través del cliente web. Bien, ¿cómo funciona vSAN? Como comentaba, necesitamos siempre discos SSD para formar, aunque sea la parte de caché. Si tenemos un presupuesto alto, podemos montar todos los discos mediante SSD. Evidentemente nuestro sistema vSAN va a ser súper potente, pero se puede montar perfectamente con discos SSD para el tema de la caché y los HD para el tema de los datos. No requiere una instalación propia. vSAN está embebido en el código de SXI, es decir, si tú quieres utilizarlo, lo único que tienes que hacer es configurarlo y listo, ya está. Con eso es suficiente. Como he dicho, requiere una licencia, pero tiene un periodo de prueba. Es decir, si tú quieres probar vSAN, quieres probar qué tal funciona, creo que son 60 días para probar este sistema de SAN virtual. Importante, solo los SX que estén dentro de un clúster pueden formar parte o ver ese datastore. Es decir, todo lo que esté fuera de ese clúster no va a ser visible, no puede tener máquinas dentro de ese datastore. Como decía también, solo se crea un datastore. No hay lunes en este sistema, no hay datastores, no hay lunes, se forma un datastore, es decir, no puedes hacer un storage vMotion, no puedes, es solo un solo datastore. Más cosas importantes, puedes tener dentro de un clúster SX que no aporten discos a este datastore. Es decir, puedes tener un sistema de un clúster con 4 SX en los que 3 SX, por ejemplo, estén aportando discos a este datastore y uno no, pero puede tener acceso a las máquinas que se instalen ahí, es decir, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí que cada SX tiene que aportar mínimo un SSD y un HD, es decir, no puedes coger un SSD de un SX y un HD de otro, tiene que ser del mismo SX. Creo que ha habido ciertos cambios porque hasta ahora necesitabas un Virtual Switch propio para montar vSAN o vSAN, pero la versión 6.6 me parece que ha cambiado. De todas formas, no lo sé porque todavía no la he probado, así que no puedo confirmarlo. Y aprovecho para comentar, a día de hoy, mientras grabo este vídeo, la versión vSAN que está es la 6.6, la más actual. Ha traído una serie de novedades, os las voy a dejar en un PDF o en un artículo en la descripción para que le echéis un ojo y veáis porque ha habido ciertos cambios. Como os comentaba también, vSAN requiere una licencia propia para funcionar. Vamos a pasar a ver más o menos en detalle qué cosas tiene una licencia que no tiene la otra. Como veis, existe la licencia Enterprise, la licencia estándar y la licencia Advanced. El otro resto de licencias son distintas. Pero vamos, os tenéis que centrar en estas tres. Lo más importante entre unas versiones y otras para mí es que la licencia estándar no tiene ni deduplicación ni compresión de datos, es decir, vamos a perder mucho espacio por no tener estas dos cosas. No tenemos deduplicación, es decir, que los datos que están repetidos no se quitan y tampoco tenemos archivos comprimidos, así que perdemos mucho espacio porque la duplicación y la compresión suele ocupar más de un 50% de espacio, nos ahorramos un 50% de espacio de media más o menos en nuestros entornos. Como ves, es un sistema muy importante a tener muy en cuenta, sobre todo si estás hablando de que trabajamos para una empresa pequeña o mediana. vSAN es una solución buenísima porque va a ahorrar muchísimo dinero. Además, como decía, esto lo puede gestionar perfectamente el administrador de sistemas o el administrador del entorno virtual de VMware y no necesitamos un grupo de almacenamiento y por supuesto ahorramos en hardware muchísimo dinero. Nada, hasta aquí este vídeo, muchas gracias por verlo, os prometo que no va a pasar tanto tiempo hasta que estemos aquí con el siguiente vídeo y nada, que paséis un buen verano.